Estas son las noticias de Venezuela. El gran titular en la primera página del diario El Nacional nos dice: el dólar paralelo se cotizó en más de 260.000 bolívares en el día de ayer jueves, y advierten que el miércoles estaba en 237.000. El oficial, promediado por el Banco Central de Venezuela, que no se quedó atrás y aumentó 5.460 bolívares con 49 céntimos. Esta misma semana el economista Pedro Palma recordaba que al inicio de la presidencia de Hugo Chávez el tipo de cambio se ubicaba en 576 bolívares por divisa estadounidense, pero que el precio actual no refleja las reconversiones monetarias aplicadas por Chávez y Maduro. Por lo tanto, si se toma una tasa actual promedio de 250.000 bolívares por dólar, se estaría hablando en realidad, son muchos ceros los que hay acá, de 25 billones de bolívares, 1.000 millones de bolívares de los de antes, 25.000 millones de bolívares de los de antes. También destaca el diario El Nacional qué tan efectivas pueden ser las recompensas por jerarcas del régimen. Los analistas difieren en cuanto a su eficacia. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Hugo Carvajal y ahora Michael Moreno representan más de 50 millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado para capturarlos y presentarlos ante la justicia. Estas recompensas, según algunos analistas, no estimulan el diálogo y hacen que los afectados se atrincheren más en el poder. Otros creen que las sanciones revelan el compromiso de las instituciones estadounidenses con una transición en Venezuela. Estados Unidos sancionó a 2 venezolanos por cooperar en negocios con el hijo de Maduro. Serían los testaferros de este. Adultos mayores agredidos por la Guardia Nacional Bolivariana. Una protesta para reclamar al régimen de Nicolás Maduro tuvo una pensión digna, fue motivo para que funcionarios de la Guardia Nacional arremetieran contra un pequeño grupo de adultos mayores que se encontraban en la esquina del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el centro de Caracas. Exigían medicamentos y el aumento de sus ingresos, fijados en 400.000 bolívares, que permiten a duras penas adquirir medio cartón de huevos. La salvajada contra, como dice aquí el Nacional, un pequeño grupo de adultos mayores, no tiene explicación alguna, no tiene perdón de ningún tipo. Pero estamos hablando de un régimen que cada vez es más agresivo, cada vez es más represivo. Hablando de los ingresos que dan para, en este caso de las pensiones, para comprar un cartón de huevos, según las cifras del Senda, al menos $269 al mes necesita una familia venezolana para alimentarse. La hiperinflación en Venezuela no se detiene ante ningún virus ni ninguna cuarentena. Por el contrario, los precios siguen tomando fuerza en un país que ya adolece de muchos males económicos. Comer bien en el país ya es un lujo. Los datos del Sendas así lo demuestran. En junio, el costo de la canasta alimentaria familiar se ubicó en 56.241.121 bolívares soberanos con 25 céntimos, 1,6% más que el mes anterior, pero 2.042% más que hace apenas un año. Pero en Venezuela cada vez se habla menos de bolívares y los precios se fijan en dólares, al menos en los precios de los productos y servicios, no tanto así en los salarios de quienes tienen que comprar esos productos para comer. Entonces, en dólares, el precio de esta canasta alimentaria familiar es de 269. Esto es mucho más que un salario mínimo mensual, que es de apenas $2.
También es más que el promedio de envío de remesas, $180, que solo recibe una parte de la población y que también ha mermado debido a la crisis mundial por la pandemia. Así las cosas. Leo en el Nacional, según la agencia Bloomberg, Maduro limita la cantidad de pruebas de COVID-19 para controlar de esa manera las cifras de contagios. Y esto trae como consecuencia que laboratorios privados y universitarios temen adquirir kits de despistaje por posibles confiscaciones y medidas judiciales. En Venezuela todos están temerosos, todos viven bajo acoso. También en el Nacional, los precios de los alimentos en Maracaibo son 38% más altos que los acordados por el régimen. Maracaibo, Dios, cómo le ha caído todo encima. En otras informaciones, tenemos acá estas declaraciones de Carlos Vecchio, el embajador de Maduro en Washington, tomado del diario Las Américas de Miami. Venezuela ha enviado 13 millones de barriles de petróleo a Cuba en el 2020, en lo que va de año. Este monto asciende a $348 millones, cifra que podría servir para atender los problemas más críticos que vive la población. Y el canciller argentino Felipe Solá afirmó que, sin duda alguna, Maduro es autoritario. Tengo en su noticiero una gráfica terrible del ecocidio en Guayana. Al menos 1.684 puntos de minería ilegal existen en Bolívar, en las cuencas de 4 ríos: el Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní. Y la foto puede estar agravada porque fue tomada en abril de este año. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por Colombia. Registró ayer el mayor número de muertos reportados en un día, según el Ministerio de Salud. 315 personas fallecieron a causa del coronavirus. Y tenemos también esta información. Colombia y Naciones Unidas destinan $4 millones a zonas de conflicto por la pandemia. Colombia incorporó a su legislación la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad, con la promulgación de un acto legislativo que eliminó de la Constitución la norma que prohibía esa condena en el país, en donde es habitual la violencia contra niños y adolescentes. En Bolivia, la tensión política se alarga con la nueva fecha de los comicios. Las elecciones en Bolivia se aplazan de nuevo por el COVID-19, alargando la tensión política entre el partido de Evo Morales, MAS, que quiere ir cuanto antes a las urnas, y el resto de las principales candidaturas que prefieren esperar a que se suavice la pandemia. La nueva fecha para la elección general del país es el 18 de octubre, con la posibilidad de una segunda vuelta a fines de noviembre y la posesión de nuevas autoridades, senadores y diputados, además del presidente y vicepresidente en el mes de diciembre. México reportó ayer 718 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 41.908, el doble de los que tenía un mes atrás, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Y López Obrador relevó a su secretario de Comunicaciones y Transportes tras disentir con el funcionario sobre su plan de entregar a militares el control de los puertos, en medio de un creciente tráfico de drogas sintéticas a través de México. El gobernante anunció hace unos días que la Secretaría de Defensa y la de Marina se harían cargo de los controles aduaneros para evitar la introducción ilegal de drogas al territorio nacional y contrarrestar la enquistada corrupción en esos espacios. El secretario que deja el cargo, Javier Jiménez, de 82 años, y quien ocupaba el puesto desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018,
fue sustituido por el ingeniero civil Jorge Arganis Díaz, también con una trayectoria profesional de varias décadas en el sector público y privado. Los bonos de Argentina afianzaron ayer su trayectoria alcista de precios alentados por la esperanza de un pronto acuerdo del gobierno con acreedores por una millonaria reestructuración de deuda en default. La administración del presidente Alberto Fernández podría ceder terreno a los acreedores en cuanto a aspectos legales claves para llegar a un acuerdo para reestructurar 65.000 millones de dólares en deuda externa, aunque no aumentará la oferta de flujo de efectivo, según dijeron fuentes a la agencia Reuters. Ecuador le advierte a China que hará respetar su soberanía marítima en Galápagos. El gobierno ecuatoriano advirtió a China que hará respetar su soberanía alrededor del archipiélago de las Galápagos a 1.000 kilómetros de la costa continental, esto ante la proximidad a esas aguas de una flota pesquera china. Chile registra un repunte de nuevos contagios y decesos por COVID-19. Tenemos un repunte en días anteriores, 2.371 nuevos contagios, contabilizando ya 338.759 y 116 defunciones que elevan el número de muertes a 8.838. Brasil registró ayer 59.961 nuevos casos de coronavirus para llegar a un total de 2.287.475. Y el total de ayer hubo 1.311 muertes para llegar a un total de 84.082. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 24 de julio. Vamos a comenzar en Caracas conversando con Felipe Capozzolo, quien es el presidente de Concecomercio. Los comercios en Venezuela viven una doble pandemia, dice Capozzolo, la de la crisis económica del país y la del COVID. Concecomercio pide una reactivación segura de la economía a partir del próximo lunes. Luego vamos a ir a Bogotá, donde está Jorge Galindo, quien es analista de el diario El País de Madrid, analista de datos, y vamos con él a conversar sobre unas revelaciones interesantes que ha tenido el país sobre el apoyo que tiene López Obrador allá en México, la verdad y las fortalezas y debilidades del presidente mexicano. De allí, de Bogotá, regresamos a Caracas para conversar con el periodista César Batis, quien es el director de El Pitazo. Estados Unidos ha sancionado a Santiago José Morón Hernández y a Ricardo José Morón Hernández. ¿Quiénes son estos hermanos? Pues son los colaboradores directos de Nicolásito. Nicolásito es Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro Moros. ¿Y por qué los han sancionado? ¿Qué hay con esto? Eso lo averiguaremos en nuestra conversación con César Batis. De Caracas vamos a ir a La Paz para conversar con el periodista Juan Carlos Arana. En los últimos 5 días se han recogido 420 muertos en las calles de Bolivia. ¿Qué está pasando con el COVID en Bolivia? Y por supuesto tocaremos el tema político con la postergación de las elecciones. Luego vamos a ir a Miami para conversar con Robert Bob McCulley. Él es analista político del Partido Republicano y con él vamos a conversar sobre la situación política y la situación electoral. El presidente Trump ha suspendido la convención, la gran convención republicana, donde sería aclamado como candidato presidencial de nuevo, y esa se iba a realizar en Jacksonville, acá en el estado de Florida. Y además de esta suspensión, pues también ha habido un retroceso en la postura del presidente Trump con relación a abrir las clases en el próximo mes de septiembre. Analizaremos todo eso con McCulley, quien es analista
del Partido Republicano. Luego iremos a la ciudad de Aguascalientes, en México, para conversar con Alejandro Madrazo, abogado, coordinador y fundador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. El tema de el narcotráfico en México. El presidente López Obrador insiste en su política de abrazos, no balazos, pero esto cuando el narcotráfico arrasa cada vez más en la sociedad mexicana. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 24 de julio del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Largos meses de espera, varados en España, han tenido 700 venezolanos. Fueron por razones personales, turísticas, familiares, en todo caso por razones privadas. Fueron con sus debidos pasajes de regreso que ya habían pagado. Pero llegó el coronavirus y se vieron atascados en España y luego se complicó la situación cuando en Venezuela el régimen cerró los aeropuertos. Como saben, a Venezuela no entra ningún vuelo del exterior ni sale ningún vuelo del exterior, excepto muy pequeños casos. Por fin se logra que en un avión regresen al país 200 de los 700, es decir, 500 todavía están allá, en algunos casos durmiendo penosamente en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Abordan el avión, les hacen sus pruebas del coronavirus para comprobar que no están contagiados y abordan el avión. ¡Qué alivio! Por fin vamos a regresar a la patria, por fin vamos a volver a nuestras casas. Sin embargo, el largo calvario fue poco comparado con el infierno que tuvieron que vivir al llegar al país. Al llegar, no llegan como ciudadanos libres, dueños de sus vidas. Les vuelven a hacer pruebas del COVID-19. Los montan en autobuses, cual ganado los arrean hacia lo que era el parque vacacional Los Caracas. Allá les vuelven a hacer otra prueba y no se les explica en qué condiciones están. Los familiares que les fueron a recibir al aeropuerto no tienen mayor información. Entre los venezolanos que regresan al país hay niños, hay familias con adultos mayores, en fin, hay de todo. En algún momento pasan las horas, les dicen que cómo no los van a traer a Caracas. Algunos que si quieren ir a un hotel en lugar de ir a Los Caracas, entonces los que dicen sí van al hotel, los llevan a un hotel en Vargas. Y a la fecha en que estoy haciendo este comentario, esto ocurrió hace 2-3 días, ¿no? A la fecha que estoy haciendo el comentario, todavía muchos están allí secuestrados en los hoteles, porque no los dejan salir. Los otros los suben en los autobuses a la ciudad capital. Y cuando llegan a la ciudad capital, los ruletean por la ciudad sin darles mayor explicación, que si al Hotel Alba, que si a Fuerte Tiuna. En definitiva, un trato terrible, humillante, sin mayor explicación, porque en Venezuela ningún militar, ninguna autoridad se siente con la obligación de darle explicaciones al ciudadano, como si fuesen seres humanos de inferior categoría. Después, aunque usted no lo crea, y después de hacerle otra vez pruebas del COVID, supongo que alguien tendría un negocio con estas pruebas, los regresan a Vargas, como usted está oyendo. Algunos los dejan en plena autopista con sus maletas.
ese fue el esperado regreso a la patria y todavía, como decía, al momento en que hago este comentario, algunos no han solucionado el problema y todos, cada uno tuvo que pagar 550 euros por ese pasaje de regreso, habiendo ya pagado previamente el regreso cuando volaron originalmente a Europa, a España. ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué ese encono? ¿Qué hicimos los venezolanos?